Colorado, montañas majestuosas, paisajes nevados y una calma que esconde secretos demasiado oscuros para ser ignorados. Allí, entre las colinas de este Spark, se alza el imponente Hotel Stanley. Un lugar que parece sacado de una postal idílica, pero que, al caer la noche, revela un rostro muy distinto. Sus pasillos no solo han sido testigos de huéspedes adinerados, artistas y turistas curiosos. También han sido escenario de apariciones, susurros imposibles y terrores que inspiraron a Stephen King a escribir The Shining, una de las novelas de horror más aterradoras del siglo XX. Hoy abrimos la puerta a ese hotel y una vez que entres será difícil salir. Para comprender la oscuridad que envuelve al Hotel Stanley, debemos regresar a su origen. Fue inaugurado en 1909 por Freeland Oscar Stanley, un empresario que había hecho su fortuna gracias a la invención del automóvil Stanley Steamer. Él y su esposa, Flora, llegaron a Colorado buscando un alivio para la tuberculosis que lo aquejaba. Contra todo pronóstico, el aire puro de las montañas le devolvió la salud. Y como agradecimiento, decidió construir un hotel que irradiara lujo, elegancia y modernidad. Pero el lujo a menudo esconde grietas. Aunque el hotel fue concebido como un santuario de descanso, muy pronto comenzó a acumular rumores inquietantes. Empleados, huéspedes y visitantes comenzaron a percibir que algo no estaba bien. Voces en habitaciones vacías, objetos que se movían solos y, sobre todo, una sensación de ser observado que jamás desaparecía, incluso en los salones iluminados por lámparas de araña. Aquel edificio majestuoso, levantado en medio de las montañas rocosas, estaba pensado para ser un refugio frente a la enfermedad y la muerte. Sin embargo, parecía que lo contrario había sucedido. Había abierto un portal hacia lo inexplicable. La historia del Stanley nació rodeada de un aire de gratitud y esperanza, pero lo que pronto comenzó a tejerse en sus pasillos fue un tapiz de misterio, tragedia y terror. Los visitantes de principios del siglo XX se maravillaban con su arquitectura neocolonial, sus grandes ventanales que dejaban entrar la luz del amanecer y sus vistas privilegiadas al Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Sin embargo, muchos huéspedes aseguraban que al caer la noche, el resplandor del día se transformaba en algo inquietante. Las paredes parecían absorber el calor humano, devolviendo en su lugar un silencio denso, casi antinatural. Los Stanley, en vida, adoraban la música. Flora, de hecho, solía tocar el piano en el gran salón del hotel. Hasta hoy hay quienes aseguran que las teclas siguen sonando solas, interpretando melodías espectrales que hielan la sangre de los empleados nocturnos. Este detalle conecta la historia personal de los fundadores con las leyendas que se acumulan en torno al edificio. No se trataba simplemente de un hotel, sino de un monumento al triunfo personal de un hombre que desafió a la muerte. Y según dicen algunos, también de un recordatorio de que la muerte nunca abandona del todo los lugares donde alguna vez rondó. Desde sus primeros años, el Stanley se convirtió en un punto de encuentro para lo inexplicable. Huéspedes que llegaban buscando descanso terminaban llevándose consigo relatos que jamás olvidarían. Era como si el hotel tuviera vida propia, como si aquel aire puro que había salvado a su fundador también se mezclara con algo más oscuro, algo que se resistía a ser visto a plena luz del día, pero que encontraba su fuerza cuando las sombras cubrían los pasillos. El Stanley, desde sus orígenes, no fue solo un refugio de lujo. Fue el inicio de una leyenda que hasta el día de hoy sigue creciendo, alimentada por cada testimonio, cada rumor
y cada experiencia que sus muros guardan en silencio. El Stanley Hotel es famoso por ser una de las construcciones más embrujadas de Estados Unidos. Sus paredes guardan más de un siglo de historias de miedo, y cada rincón parece tener su propio fantasma. Uno de los espíritus más conocidos es el de Flora Stanley, la esposa del fundador. Muchos visitantes afirman haberla escuchado tocar el piano en el salón principal, aun cuando el instrumento permanece vacío. Las notas, suaves pero inconfundibles, llenan la estancia en las madrugadas más silenciosas. Lo inquietante es que algunos huéspedes aseguran no solo haber escuchado las notas, sino también haber visto la figura etérea de una mujer elegantemente vestida, de cabello recogido y porte refinado, que se desvanece justo cuando uno parpadea. Otros dicen que las teclas del piano se mueven solas, como si una mano invisible acariciara el marfil, dejando tras de sí un eco que hiela la sangre. Otro relato recurrente habla de la habitación 217. Este cuarto no solo fue ocupado por Stephen King durante su estadía, sino que además arrastra un incidente trágico. En 1911, una empleada del hotel sufrió una explosión provocada por una fuga de gas mientras encendía las lámparas. Sobrevivió, pero desde entonces se dice que su espíritu ronda la habitación, cuidando a los huéspedes, arreglando sus maletas y doblando la ropa. Sin embargo, algunos testigos aseguran haber despertado con una presencia observándolos desde la oscuridad, inmóvil como esperando algo. Hay quienes describen sentir el colchón hundirse suavemente a un costado, como si alguien invisible se sentara a observarlos. Otros hablan de haber escuchado respiraciones profundas junto a su oído, aunque al girar la cabeza no encontraban nada más que la penumbra. El sótano tampoco se queda atrás. En sus pasillos estrechos y húmedos, trabajadores han escuchado risas infantiles y pasos que parecen seguirlos. Muchos aseguran que los antiguos empleados nunca abandonaron realmente el hotel. Algunos turistas afirman que al recorrer esas zonas restringidas han sentido que alguien les toca la espalda, solo para descubrir que no hay nadie detrás. En ocasiones, el aire se vuelve helado de manera repentina y el sonido de cadenas arrastrándose parece surgir de los muros mismos. También están los relatos de la sala de billar, donde se escuchan bolas moviéndose y tacos golpeando contra la mesa, aunque la sala esté vacía y cubierta para la noche. Unos pocos aseguran que han visto figuras vestidas a la usanza de principios del siglo XX, disfrutando de una partida fantasmal que nunca termina. Los empleados del hotel cuentan que en las cocinas y áreas de servicio a menudo se sienten observados. Algunos reportan haber visto sombras pasar rápidamente por el rabillo del ojo, mientras que otros aseguran escuchar voces que los llaman por su nombre. Estas experiencias no suelen compartirse con los turistas, pero entre los trabajadores circulan historias que ponen los pelos de punta. Platos que caen solos, puertas que se cierran con violencia y la constante sensación de que algo invisible camina a su lado. En los corredores principales, especialmente durante la madrugada, varios visitantes han fotografiado lo que parecen ser figuras traslúcidas mirando desde las ventanas. Algunas imágenes muestran siluetas de niños, mientras que otras revelan formas humanas que no corresponden a nadie presente en el lugar. Y es que el Stanley Hotel parece tener un alma propia, alimentada por las tragedias, los recuerdos y el misterio. Cada rincón vibra con energía inexplicable. Muchos investigadores paranormales han llegado con equipos sofisticados, grabadoras,
sensores de movimiento, cámaras infrarrojas y siempre, sin excepción, han obtenido resultados inquietantes. Psicofonías que susurran nombres, luces que aparecen en lugares cerrados y cambios bruscos de temperatura en cuestión de segundos. Quienes han pasado la noche allí cuentan que el hotel nunca duerme. Aunque todo parezca en calma, siempre hay un murmullo, un crujido, una señal de que algo más los acompaña. Para algunos es un lugar cargado de historia, para otros un portal hacia lo desconocido. Pero si hay un acontecimiento que selló para siempre la reputación del Hotel Stanley, fue la visita de Stephen King en 1974. El escritor, entonces todavía no tan famoso, buscaba un lugar tranquilo donde terminar su manuscrito. Llegó al hotel justo antes de que cerrara por temporada, y aquella noche, él y su esposa fueron los únicos huéspedes. Imagínalo, un enorme edificio vacío, pasillos interminables, luces parpadeantes y un silencio que parecía observarte desde cada esquina. Fue allí, en la habitación 217, donde King tuvo una pesadilla que lo marcaría para siempre. Soñó que su hijo corría por los pasillos del hotel, perseguido por una manguera de incendios que cobraba vida. Despertó sobresaltado, empapado en sudor, y en ese momento nació la idea de The Shining. El Overlook Hotel, escenario de la novela, era una versión retorcida del Stanley, un lugar donde las paredes guardaban un hambre insaciable y donde la soledad podía volver loco a cualquiera. Pero lo que pocos saben es que aquella noche no solo fue el fruto de una mente creativa. Algunos empleados del hotel han afirmado que la habitación 217 siempre ha estado cargada de una energía especial. Huéspedes anteriores hablaban de ruidos inexplicables, pasos en los pasillos cuando nadie más estaba alojado y una extraña sensación de ser observado mientras dormían. Quizá King no solo soñó, quizá absorbió la esencia misma del Stanley, un eco de las historias que ya habitaban entre sus muros. Su estancia duró apenas una noche, pero fue suficiente. Al día siguiente, al salir del hotel, King ya llevaba en su mente el esqueleto de lo que se convertiría en una de las novelas más emblemáticas de terror de todos los tiempos. Es como si el Stanley le hubiera susurrado al oído, alimentando su imaginación con sus propios fantasmas. Y es que hay detalles curiosos. King y su esposa cenaron en un comedor vacío, atendidos solo por camareros silenciosos. El eco de los cubiertos resonaba como si fuesen golpes metálicos en un mausoleo. Después, caminaron por un bar desierto, iluminado apenas por unas lámparas titilantes, y la sensación que él describiría más tarde era de estar atrapado en un barco fantasma. Los pasillos parecían extenderse más de lo normal, como si el propio edificio se estirara para que nunca llegara al final. Y en esas paredes, adornadas con fotografías antiguas y cuadros de huéspedes de épocas pasadas, King creyó ver miradas fijas, rostros congelados que lo seguían al avanzar. Una mezcla de sugestión, cansancio y la atmósfera única del lugar fue suficiente para dar forma a un universo que se filtraría en la cultura popular para siempre. Muchos fanáticos del terror afirman que el Stanley no solo inspiró la historia de The Shining, sino que impregnó sus páginas con una parte real de sí mismo. Porque en la ficción, los pasillos interminables, la locura del aislamiento y las presencias invisibles eran reflejos aumentados de una verdad inquietante. La soledad del hotel en temporada baja podía comerse la cordura de cualquiera. Y no olvidemos algo importante. Stephen King jamás fue un visitante supersticioso.
pero él mismo reconoció que aquella noche fue distinta. El miedo que sintió no fue un miedo inventado, sino uno visceral, de esos que no te dejan dormir ni un segundo más. Su pesadilla, la imagen de su hijo atrapado en el laberinto de corredores, fue tan vívida que no pudo ignorarla. Lo más inquietante es que, con los años, la habitación 217 se convirtió en la más solicitada del hotel. Turistas, curiosos y fanáticos de King buscan dormir en la misma cama donde nació el horror de The Shining. Algunos incluso han reportado experiencias similares, sueños vívidos, despertares agitados, o la sensación de que alguien se sienta a su lado en plena madrugada. De ese modo, la visita de un escritor se transformó en una leyenda viva. El Hotel Stanley ya no era solo un lugar con historias de fantasmas. Ahora era el epicentro cultural de uno de los relatos más aterradores jamás escritos. Un puente entre lo real y lo imaginario, donde el terror se alimenta de ambas dimensiones. Y mientras las montañas de Colorado se cubren de nieve cada invierno, la silueta del Stanley permanece como un faro en medio del vacío. Tal vez aún susurra nuevas historias a quienes se atreven a escucharlas, esperando al próximo viajero que, como Stephen King, llegue en el momento justo, en la temporada perfecta, para ser testigo de lo imposible. A lo largo de los años, incontables visitantes han dejado relatos escalofriantes sobre su paso por el hotel. Lo que alguna vez fue un lugar de lujo y descanso, hoy es considerado por muchos como un escenario de fenómenos inexplicables. Cada habitación, cada pasillo y cada rincón del Stanley Hotel parece tener su propia historia que contar, y las experiencias de huéspedes y empleados se entrelazan en un mosaico de misterio que ha perdurado durante décadas. Una pareja, alojada en la habitación 217, juró que durante la madrugada alguien intentaba abrir el armario una y otra vez. El sonido era persistente, como si unas manos ansiosas lucharan por salir de allí. Cuando revisaron, no había nada, salvo marcas en la madera, como si unas uñas invisibles hubieran arañado desde adentro. Aquella noche apenas pudieron dormir, convencidos de que no estaban solos en la habitación. Curiosamente, esa misma habitación ha sido reportada en múltiples ocasiones como epicentro de apariciones y sucesos paranormales, lo que alimenta aún más su fama de ser una de las más embrujadas del hotel. Un trabajador de mantenimiento aseguró haber escuchado pasos pesados en el pasillo mientras cambiaba una lámpara. Pensó que era otro empleado, pero al asomarse, encontró el corredor vacío. Aún así, los pasos continuaban, acercándose y luego alejándose, como si alguien invisible caminara a su alrededor. El hombre relató que sintió un escalofrío recorrerle la espalda y que, aunque intentó terminar su trabajo, sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar las herramientas y marcharse apresuradamente. Más tarde, confesó que nunca volvió a aceptar tareas en ese mismo piso. Y no faltan quienes afirman haber visto la figura de un niño, con ropa de principios del siglo XX, corriendo por los pasillos. Lo más inquietante es que cuando intentan seguirlo, el pequeño desaparece frente a sus ojos, como si la realidad lo devorara. Algunos dicen que se trata del espíritu de un huésped que murió trágicamente en las instalaciones, mientras que otros creen que es un eco del pasado, un residuo energético que se repite una y otra vez. Otros relatos hablan de huéspedes que al acostarse en sus camas sienten el peso de un cuerpo invisible hundiendo el colchón a su lado. La sensación es tan real que muchos saltan de la cama aterrados, encendiendo las luces de inmediato, solo para descubrir que no hay nadie más en la habitación.
Algunos incluso han descrito sentir una respiración fría en la nuca, acompañada de susurros incomprensibles. Los empleados del hotel, acostumbrados a escuchar historias de los visitantes, también cargan con sus propias experiencias. Una camarera contó que mientras arreglaba una habitación desocupada, vio cómo la puerta del baño se cerraba de golpe. Pensando que quizá el viento había provocado el movimiento, se acercó para abrirla, pero la puerta estaba trabada desde dentro. Después de unos minutos de tensión, la puerta se abrió sola con un crujido lento y perturbador. La mujer salió corriendo, jurando no volver a quedarse sola en ese piso. En otra ocasión, un recepcionista relató que durante una noche tranquila, mientras revisaba documentos en la entrada principal, vio claramente cómo una figura femenina descendía por la gran escalera del vestíbulo. Llevaba un vestido blanco de época y su andar era elegante, casi etéreo. El hombre intentó acercarse para ofrecer ayuda, pensando que tal vez era una huésped extraviada, pero a medida que se aproximaba, la mujer comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo. El recepcionista asegura que jamás olvidará la expresión de calma en el rostro de aquella aparición. Los testimonios no terminan allí. Existen reportes de huéspedes que escuchan música de piano en medio de la noche, proveniente del salón principal, aun cuando el instrumento permanece cerrado y cubierto. Algunos trabajadores sostienen que es el espíritu de Flora Stanley, esposa del fundador, quien en vida solía tocar el piano para animar a los invitados. La melodía, suave y melancólica, parece flotar en el aire, dejando tras de sí una sensación de nostalgia y misterio. Hay quienes aseguran que las ventanas del hotel reflejan más de lo que deberían. Varios visitantes han captado en fotografías siluetas inexplicables, figuras humanas que no estaban allí en el momento de la toma. En algunos casos, se distinguen claramente rostros asomados desde habitaciones vacías. Estos registros gráficos se han convertido en piezas clave que alimentan la leyenda del Stanley, multiplicando la curiosidad de turistas y cazadores de lo paranormal. También se cuentan historias de voces que emergen de los teléfonos internos del hotel. Huéspedes han reportado recibir llamadas en plena madrugada, en las que se escucha estática seguida de susurros. Al intentar rastrear la procedencia, los empleados descubren que la llamada proviene de habitaciones desocupadas o incluso de líneas desconectadas desde hace años. Para muchos, estas experiencias son suficientes para jamás querer regresar. Sin embargo, para otros, el magnetismo del misterio es irresistible. Hay quienes reservan las habitaciones embrujadas a propósito, con la esperanza de vivir su propio encuentro con lo inexplicable. El Stanley Hotel, lejos de ahuyentar a sus visitantes, se ha convertido en un destino obligatorio para amantes del terror y lo sobrenatural. Cada relato, cada testimonio, cada susurro en los pasillos fortalece la reputación del hotel como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Y aunque algunos insisten en que todo puede explicarse como producto de la sugestión, lo cierto es que la acumulación de historias hace difícil negar que en el Stanley ocurre algo que desafía la lógica y la razón. Lejos de huir de su reputación, el Stanley Hotel ha abrazado sus leyendas. Hoy en día, este imponente edificio no solo es un destino turístico por su belleza arquitectónica y sus vistas espectaculares de las montañas rocosas, sino también un epicentro de experiencias paranormales. La administración del hotel ha sabido capitalizar esta dualidad entre el lujo histórico y el misterio sobrenatural,
convirtiéndolo en un lugar donde lo elegante y lo escalofriante conviven en perfecta armonía. El Stanley ofrece recorridos guiados que se han vuelto parte esencial de la experiencia para los visitantes. Existen los famosos tours de fantasmas que se realizan tanto de día como de noche. Durante estas visitas, los guías narran con detalle los eventos más aterradores que han ocurrido en cada rincón del hotel. Desde el salón de baile, donde aún se escuchan melodías de un piano tocado por manos invisibles, hasta la habitación 217, la más famosa de todas, en la que Stephen King vivió su inolvidable experiencia. Para los más valientes, se organizan recorridos nocturnos en los que las luces se reducen al mínimo, dejando que los sonidos del edificio y la sugestión hagan el resto. Son muchos los que afirman haber escuchado pasos que los siguen, murmullos en idiomas desconocidos y risas de niños cuando en realidad ningún menor se encuentra entre los presentes. Más allá de los relatos, algunos sucesos han quedado registrados. En varias ocasiones, los propios sistemas de seguridad del hotel han captado imágenes inquietantes. Cámaras que muestran puertas que se abren y cierran solas, sombras que parecen cruzar los pasillos sin que nadie esté allí, y luces que parpadean sin motivo alguno. Estos registros se han vuelto virales en Internet, atrayendo a más curiosos que buscan comprobar con sus propios ojos si las historias son reales. Algunos huéspedes aseguran que sus dispositivos electrónicos dejan de funcionar sin explicación. Celulares que se apagan con baterías completamente cargadas. Relojes que se detienen a la misma hora en diferentes habitaciones y cámaras que muestran interferencias o rostros extraños en las fotografías. Otros turistas relatan haber despertado con moretones, rasguños o incluso con la sensación del peso de alguien invisible sentado sobre sus camas, observándolos en silencio. Uno de los aspectos más inquietantes es la consistencia en los testimonios. Personas que jamás se conocieron describen experiencias casi idénticas. El olor repentino de flores marchitas en los pasillos, la figura borrosa de una mujer de blanco en el área de las escaleras principales, o la risa infantil que se escucha en el piso cuarto, especialmente cerca de las habitaciones 401 y 418. De hecho, la habitación 418 es considerada una de las más embrujadas, pues en repetidas ocasiones se han reportado voces y movimientos inexplicables. El hotel ha sabido transformar estas leyendas en parte de su identidad. A lo largo del año se celebran eventos especiales, noches temáticas de Halloween, conferencias de expertos en lo paranormal e incluso encuentros de cazadores de fantasmas profesionales que acuden con sus equipos para registrar pruebas de actividad sobrenatural. Muchos de ellos han salido del Stanley convencidos de que algo imposible de explicar acecha en sus muros. Pero lo curioso es que a pesar de las evidencias y de los sustos, la mayoría de visitantes no se arrepiente de haber pasado por allí. Al contrario, regresan fascinados, como si el contacto con lo inexplicable se convirtiera en una experiencia adictiva. El Stanley no solo ofrece hospedaje, sino un encuentro con lo desconocido, una aventura que mezcla historia, misterio y terror. Algunos críticos aseguran que todo esto no es más que una estrategia de mercadeo, un plan inteligente para atraer turistas. Sin embargo, quienes han pasado una noche allí opinan distinto. Es difícil creer que cientos de testimonios tan similares puedan ser simples coincidencias. Los más escépticos, tras hospedarse, han admitido que aunque no vieron fantasmas, sí sintieron una energía opresiva, una sensación de ser observados constantemente. Hoy, el Stanley Hotel
se mantiene como uno de los destinos paranormales más famosos del mundo. No es solo un hotel, es un puente entre lo real y lo desconocido. Y quienes se atreven a entrar en sus habitaciones deben estar preparados para enfrentar no solo el lujo y la historia, sino también las sombras que nunca dejaron de habitar allí. Porque si algo es seguro, es que el Stanley no descansa. Sus paredes guardan secretos que parecen despertar con cada visitante, como si el hotel mismo eligiera a quién mostrarle su lado más oscuro. Y aquellos que han vivido estas experiencias se van con una certeza que no los abandona jamás. Algo realmente inquietante habita allí. El Hotel Stanley es mucho más que un destino turístico. Es un portal entre lo visible y lo invisible, entre lo racional y lo inexplicable. Lo que comenzó como un refugio de lujo, terminó convirtiéndose en un ícono del terror, capaz de inspirar a uno de los escritores más brillantes del género. Quizás, cuando Stephen King soñó con su hijo corriendo por esos pasillos, no fue solo su imaginación. Tal vez el hotel le mostró un fragmento de su verdadera naturaleza. Un recordatorio de que, aunque el sol ilumine las montañas de Colorado, en el corazón del Stanley siempre habrá habitaciones que nunca duermen. Porque más allá de los muros, de la madera antigua y de las lámparas que parpadean, el Stanley Hotel encarna algo más profundo: el miedo humano a lo desconocido, a lo que no se puede explicar con lógica ni con ciencia. Ese miedo que nos recuerda que somos vulnerables, que existen fuerzas fuera de nuestro control y que por más que avancemos en conocimiento, siempre habrá un rincón de oscuridad al que temer. Al caminar por sus pasillos, los visitantes no solo se enfrentan a ecos del pasado, sino también a los suyos propios. El silencio del hotel puede convertirse en un espejo del alma, donde cada persona proyecta sus miedos más íntimos. El crujir del suelo, un reflejo en un espejo antiguo, o una puerta que se abre sin razón aparente, pueden ser interpretados como fenómenos paranormales, pero también como manifestaciones de aquello que llevamos dentro. El Stanley nos recuerda que el verdadero terror no siempre proviene de fantasmas, sino de lo que nuestra mente es capaz de crear. A lo largo de más de un siglo, el hotel ha logrado algo que pocos lugares en el mundo consiguen: mantener viva una leyenda. No importa si eres escéptico o creyente, al poner un pie en el Stanley, entras en una narrativa que ya estaba escrita mucho antes de ti. Es como si el edificio respirara, como si cada visitante fuera una pieza más en una historia que nunca termina. El Stanley Hotel es una paradoja viviente. Por un lado, ofrece habitaciones lujosas, vistas impresionantes y un servicio de primera clase. Por otro, es un escenario donde los relatos de apariciones y sucesos extraños siguen multiplicándose. Es un lugar que atrae tanto a los amantes del misterio como a quienes buscan descanso y belleza natural. Y en esa dualidad radica su poder. No es simplemente un hotel, sino un símbolo de la eterna lucha entre la luz y la sombra. En un mundo que avanza a una velocidad vertiginosa, donde la tecnología nos da respuestas inmediatas y la ciencia desentraña misterios antes considerados imposibles, el Stanley permanece como un recordatorio de que todavía existen enigmas sin resolver, lugares donde lo inexplicable resiste desafiando la razón, donde lo sobrenatural parece entrelazarse con lo cotidiano. Quizás esa sea la razón por la que el Stanley nunca pierde vigencia, porque en su historia, en sus rincones y en su presencia, encontramos algo que trasciende el tiempo: la fascinación humana por lo oculto, esa necesidad de mirar más allá del velo de lo conocido y aceptar que tal vez
hay verdades que nunca podremos comprender. Cuando cae la noche sobre las montañas de Colorado y la neblina cubre lentamente los jardines del hotel, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué secretos siguen vivos entre sus paredes? ¿Cuántas historias aún no han sido contadas? ¿Y cuántas almas siguen caminando entre los vivos, esperando ser reconocidas? El Stanley Hotel es en esencia un recordatorio de nuestra pequeñez frente a lo desconocido. Un testigo de que aunque construyamos con lujo y grandeza, aunque intentemos imponer orden sobre la naturaleza y la historia, siempre habrá un rincón donde lo inexplicable se manifieste, donde la oscuridad reclame su lugar. Así, cada visitante que cruza sus puertas se convierte en parte de algo más grande, en un guardián de la memoria, en un testigo de lo que la mente y el espíritu pueden experimentar en un lugar cargado de energía. Algunos se marcharán con recuerdos de una estadía placentera, otros con la certeza de haber sentido una presencia, de haber estado acompañados en la soledad de su habitación. Pero todos, sin excepción, se llevarán consigo el peso de un misterio que nunca termina. Porque el Stanley Hotel no es solo un edificio, es un relato vivo, una historia en constante evolución, un eco que se repite generación tras generación. Es la materialización del miedo, del asombro y de la eterna pregunta: ¿qué hay más allá de lo que vemos? Quizás, cuando Stephen King soñó con su hijo en aquellos pasillos, el hotel no le mostró un simple espejismo. Tal vez le regaló una visión de su alma, de la esencia del terror que conecta a todos los seres humanos. Y en ese regalo, en ese instante, nació una obra que cambiaría la historia de la literatura y del cine para siempre. Hoy, el Stanley sigue en pie, desafiante, majestuoso y al mismo tiempo inquietante. Sus muros guardan secretos, sus habitaciones respiran historias y su silencio habla más fuerte que cualquier grito. Porque mientras existan personas dispuestas a escuchar, el hotel seguirá narrando sus leyendas. El Hotel Stanley, entonces, no es un final, sino un principio, una puerta abierta a lo inexplicable, un recordatorio de que aunque intentemos comprenderlo todo, siempre habrá un espacio para lo desconocido. Y es allí, en ese espacio, donde el verdadero terror habita, esperando pacientemente a que alguien más se atreva a entrar.